En el vídeo anterior, con nuestro amigo a 4 ruedas, atravesamos el desierto de la Tatacoa. Pero hoy tenemos una misión especial: visitar algo que no hay en otras partes, algo único en el mundo, la Catedral de Sal de Zipaquirá. Antes de llegar a destinación, pasamos por Tabio, donde son muchas las experiencias que llegamos a hacer. El tanque lo hemos rellenado, el meadero y el cagadero lo hemos vaciado. Te sientes mejor, ¿no? Parece que estás más limpio. Bueno, al final, ¿cuántas duchas nos hemos hecho? Que 6 duchas. Bueno, 3 3 cada uno, aunque ves que estamos todos sudados porque hace muchísimo calor, porque nos hemos duchado 3 veces el día, y bueno, no estaba vacío, le hemos rellenado por si acaso, entonces aguanta bastante. Ahora la duda es, agarrar carretera hacia Ibagué o otra vez Bogotá, que esto sí no queremos, pero no sabemos si estamos bien de tiempo. Entonces pues lo vais a descubrir con nosotros, porque lo vamos decidiendo a medida que vamos avanzando. Ahora sí, pero a desayunar, que estamos muertos de hambre. Hemos hecho una deviación para probar una vez más, pero esta vez diferente, con mermelada de mora encima. Este local se llama Crutón y esta es la oblea. Al final creo que es un postre que nunca falla. Hay arequipe, queso y mora en el medio, que le da este toque así agridulce y está muy buena. Ponemos energía para conducir hasta la próxima parada. ¿Tarjeta se puede? Dime. ¿Tarjeta se puede? Un dato bastante curioso que nos sale muy naturalmente comentar es que mirar todo esto, son todos tickets de peaje y hemos tirado otros. En poca distancia hemos pagado, creemos, bastante peajes y además no son baratos, van desde 4,50 €, 5 $, 6 $, todos por ahí. Estos precios no son para nada baratos y además son repetidos. Entonces, que tengan en cuenta de llevar efectivo, porque tampoco aceptan tarjeta. Sí, eso me parece súper abusado. Y esto no sé por qué no nos da mucho de pensar porque no aceptan tarjeta, porque al final creo que es el Estado, ¿no? Lo cogieron. En 1 o 2 aceptaron tarjeta y otros no, pero no sé, los vemos bastante raros, bastante caros y bastante uno tras a otro. Esto no quita el hermoso que es viajar en camper por este país, pero hay que tener este dato en cuenta. Pues hoy ha sido un día de muchísima manejada, porque salimos de Purificación para venir en el rumbo de la Catedral de Sal y teníamos que pasar por Bogotá, y al inicio decíamos que no, que queríamos ir por Ibagué. Total, que decidimos contornar así Bogotá y llegamos como acá de noche, que no íbamos a llegar a la Catedral de Sal, y buscando así un poco donde pasar la noche, recurrimos a nuestras buenas costumbres, como lo que hacemos con la bicicleta, que es buscar simplemente en el mapa un lugar que parece ser tranquilo, y así es como llegamos en el pueblo de Tabio. Y la verdad que una buena sorpresa, porque no teníamos ni idea, lo vimos así en el mapa, simplemente que se veía como un parqueadero tranquilo. Y acá estamos y estamos viendo que es como un pueblo colonial súper lindo. Así que vamos a dejarles unas imágenes mañana por la mañana, cuando habrá un poquito más de luz. Parece poquito a poco que estoy recuperando mi voz, poco a poco. Además, lo bueno, mira, estamos en la plaza silenciosa, y eso que hay un poquito más de vida por allá, porque es sábado por la noche, pero acá ni un ruido. Y además, como pueden ver, aquí hace más fresco. Entonces yo creo que esta noche se duerme todavía mejor. Le estamos agarrando bastante cariño a nuestro camper. Muy bien, hemos dejado esto abierto. Bueno, espero que no ha pasado nada durante nuestro cafecito que hemos ido a hacer. Seguro que no, porque el pueblo es bastante tranquilo. Pero si la vida de camper, digamos que nos está encantando, nos está gustando mucho, puede ser que de cara hacia el futuro nos podemos cambiar la bici para el camper,
puede ser, ponemos una opción por ahí, lo estamos pensando, lo estamos hablando juntos con Elodie, a ver qué vamos a hacer un poco más adelante en nuestros proyectos de vida que van cambiando según lo que nos va pasando. Está siendo una ocasión para nosotros para valorar si en un futuro nos sentimos capaces de vivir y viajar en una camper. Buenos días amigos, desde la plaza de Tabio hemos pasado creo que la noche más fresquita hasta que hemos alquilado el camper y hemos dormido muy bien, bien abrazadito, y ahora sí estamos listos para ir a desayunar y visitar el pueblo. ¿Estás lista tú? ¿Cómo te sientes mejor? Tengo que decir que cuando mi mujer está enfermita, yo también no es que estoy muy en forma, pero es en estos momentos que salimos a hacer cosas. Como hoy, por ejemplo, visitando el pueblo, escuchamos las conversaciones, descubrimos que hay de sabroso para desayunar y sin darnos cuenta es otro día jugando juntos. Y el malestar, como por magia, se siente un poquito menos. Qué bonita esta capilla justo arriba del pueblo. Tiene muchísimo encanto, tanto la capilla cuanto la calle llegando hacia ella. Y pensar que ha sido fundada en el 1604. Estas piedras tienen más de 380 años. No sé cuánto, tengo que sacar bien la cuenta, pero mirar qué bien y qué lujo de poderlas tocar, ¿no? Me encanta esto. 1604 para llegar a 2000 ya van casi 400 años, ¿sí? Estamos en 2026, entonces... Me tienes que regañar siempre, entonces que al final no me lo has dicho, 400 y tanto, ¿cuánto? 422. Ah, ma, porque has leído. ¿Cómo que he leído? Es porque estás leyendo. No, porque es 1604. Es que tú la matemática... Y además a lo largo de esta calle, pues las casitas, mirad, qué encanto tienen, son todas muy bonitas. Esta es una, pero todas a lo largo son todas bonitas. ¿Has visto cuánta gente anda en bicicleta también? Porque bueno, hoy es domingo, se nota todavía más, pero también todos los días vemos un montón de bicicleta, ¿no? Acá yo creo que Colombia, desde que salimos desde Alaska, es el país que va más fuerte con bicicletas. Vemos un montón de tiendas de bicicletas, pues bicicletas así de marcas muy bonitas, gente muy equipada con la ropa, con todo, y cada día se ven como mínimo, no sé, 100 ciclistas por día vemos por la carretera ahí como entrenándose. Así que muy bien Colombia por eso. ¡A comer! Llegó la hora, el momento más bonito del día, saborear la cultura colombiana. Ay, con tantos elementos estamos confundidos. ¿Alcanzaremos a probar todo esto? Llega el momento de probar la bebida, que es un fermentado de maíz. Es una bebida muy típica nuestra también, pero digamos que si quieren yo les dejo probar un poquitico para saber si les gusta o no. Se llama Masato. Vamos a probar. Provechito. ¿Pero tiene alcohol o no? O sea, es bueno, ¿Masato sí tiene alcohol o nada más es porque es fermentado y...? Este está fresco, entonces tiene muy poquitico, pero si lo dejas varios días puede llegar a emborrachar, se vuelve una bebida embriagante. Y esto, por ejemplo, la gente lo toma en un vaso más grande. En un vaso más grande, y es para acompañar los amasijos. Acá probamos ahora el pan de Saúl. A ver. Es como muy... que se fría, ¿no? A ver. Pan de sagú hace una harina que viene de un tubérculo, que es el sagú, pero una yuca. Okay. Pero es seca y salada, es de sal. Es un poco de agua. Es que no me lo imaginaba así. Por afuera así, pues me imaginaba como algo más, no sé, como un tipo pan así suave, ¿no? Pero acá en la boca se hace como harinoso, diría. Entonces yo le di un mordisco bastante grande y me llené la boca así como sientes que te ahogas, ¿no? No sé si lo repetiría. Es un poco seco. Nos ha dicho de poner un poquito de limón
que es la manera tradicional. Aquí no le pone, pero nosotros tradicionalmente le ponemos. Es un embutido típico boyacense, entonces se va curando, digamos, con el paso de los días. Y alguna gente lo acompaña poniéndole gotitas de limón. Nosotros les podemos dar el limón para que ustedes lo acompañen. Es bueno, está rico. 100 de 100. Me hace súper feliz volver a encontrarlo porque lo hemos comido súper rico en Barranquilla, que habíamos encontrado este panderito que tenía este toque de anís bien pronunciado. Y desde entonces todos los panderitos que comimos en el camino no eran iguales porque no tenían bastante anís. Pero ese ya por el olor parece que sí, va a estar bien. A ver, yo lo voy a probar con el cafecito ahorita. Pero primero quiero probar la arepa de choclo que no la hemos comido todavía. Como no podemos probar todo, ¿cuál es que dice usted que dice esto lo tenéis que probar sí o sí? Yo probaría esta que es de choclo, o sea, de mazorca tierna. Miren, de esta misma mazorca que ahora vamos a hacer. Este es muy típico de acá. Tiene queso, sí. Pero es muy rica, digamos, si la van a probar, les doy una de esas que está en el sartén así, puesta en el... Sí, sabe dulce. Como maíz más dulce, ¿no? Está bueno, así recién hecha. No, bueno. Nos hemos parado en este sitio porque lo hemos visto bien tradicional, bien casero y bien auténtico. Los otros que hemos visto, la verdad, que desde fuera se veía un poco todo seco. Y además hemos pasado ayer por la noche. Sí. No, esto querías decir. Sí, no, que anoche, pues como llegamos así tardito, pasamos por las calles y todavía estaban las panaderías abiertas como a las 9 de la noche y con una montaña de pan, así como toda la vitrina llena, y esta mañana también. Entonces obviamente esos panes pues no son de hoy, los seguirán haciendo y tal, pero te venderán el de ayer o puede que antes de ayer, no lo sé. Y la verdad que nosotros eso lo notamos mucho y no nos gusta. Entonces cuando vemos algo como así más artesanal, una vitrina pequeñita con diferentes productos, pero todos como que sabemos que lo pueden hacer acá, pues ahí sí entramos. Se ve que está hecho todo con mucho amor, porque además me ha servido la arepa, ha preferido darme la recién hecha a lo que ya había preparado antes, es decir, esto se ve la cura hacia la persona que viene en tu local, entonces esto se aprecia muchísimo. Vamos a ver si encuentro esa sensación que tanto me gustó en Barranquilla de mi panderito. Y lo pido siempre con el café porque me gusta muchísimo la combinación de el anís con el café. A ver. Este sí vamos a lo seguro y de hecho se ha terminado en segundos. Último bocado. Café. Café. Esta es la bebida de chocolate. Sí. Voy a probar. ¿Huele? También tenemos una bebida muy típica de esta zona. Es como una especie de chocolate, ¿sí? Pero realmente se llama chocula. Tiene café, tiene chocolate, frijol, maíz. Todo eso se tuesta y se mezcla. Sí, la probamos, adelante. Nos vamos con 10 kilos de más hoy. Es verdad que a mí siempre que las bebidas preparadas como con maíz, pues siento casi siempre solo el maíz, porque es un sabor que no estamos acostumbrados, entonces en las bebidas me resalta mucho, ¿no? Pero sí está muy rico, sobre todo así calentito con el frío que hace fuera, pero me cuesta como discernir todos los sabores, no se me viene el maíz siempre a mí. Muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar? Si vienen a Colombia, no dejen de visitar este bello municipio, se llama Tabio, Cundinamarca, y no dejen de venir a nuestro local, que es Tanainas Amasijos Boyacenses. Lo más tradicional de la gastronomía cundiboyacense lo encuentran aquí, en Tanainas. Muchísimas gracias, que vaya muy bien. El pueblo Tabio se encuentra a unos 40 kilómetros de Bogotá. Su origen remonta a la época precolombina, cuando esta zona estaba habitada por los muiscas, una de las culturas indígenas más importantes de la región andina. Con la llegada de los españoles, el pueblo se fue consolidando como un centro agrícola, algo que todavía hoy forma parte de su identidad. Uno de los mayores atractivos de Tabio son sus aguas termales, que nacen de forma natural. Además, es conocido por sus actividades al aire libre, como caminatas y ciclismo, gracias a sus caminos rurales y paisajes de montaña. Caminar por aquí es encontrarte con casas de colores. En resumen, Tabio es un destino muy cercano a Bogotá que combina historia, naturaleza y una forma de vivir más pausada, lejos de la ciudad.
como siempre elegimos los caminitos pequeños para ir a nuestro destino porque es donde más cosas bonitas hay para ver, porque la autopista pues no es muy divertido. Y la verdad que hay casitas bien bonitas, muchos campesinos así con sus vacas, sus tierras, sus cultivos. Está bien bonito este camino por donde estamos pasando. Estas casas son de sueño, hasta tienen su caminito hecho con la madera, como es en las películas, ¿no? Es muy bonito. Esta de aquí es una casita de paisanos míos, porque hay la bandera de Colombia y la bandera de Italia. Ya llegamos a la Catedral de Sal, algo único en el mundo que se encuentra en Colombia. Estamos listos para entrar, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste, pues por ser exactos, no hemos pagado casi 60 euros, 58 euros para ser exactos. Para la entrada, la más sencilla que hay, siendo extranjeros para las 2 personas. Creo que para los locales son 75.000 pesos, que sería casi la mitad, pero sí o sí tienen que traer físicamente, no vale una foto, su cédula, como son, pues si son de acá, ¿no? Y pues con ese precio sí tenemos expectativas bastante altas porque no nos parece económico, pero creo que dentro de ese precio nos está incluido como una persona que nos va a estar acompañando y contando a lo largo del recorrido, así que vamos para allá. Hemos aparcado el camper justo abajo. Pues el camper, no, tenemos que darle un nombre. ¿Sabes qué? Ustedes en los comentarios díganos cómo se tiene que llamar nuestro camper, porque llamarlo camper ya no me gusta mucho. Bueno, ¿quieres darle un nombre al camper? Ni siquiera le diste un nombre a las bicicletas. Porque las bicicletas me hacen sufrir. El camper no, le tengo cariño. Aquí en Colombia tenemos una creencia, que si conocemos un templo por primera vez, pedimos 3 deseos, piénsenlo bien. El único deseo que no vale es, yo deseo pedir más deseos, ese no vale, hay que pensarlo, bueno. Y hay algo bueno de permanecer acá. Se puede decir que el primer refrigerador en el mundo fue la sal, y la sal conserva, o sea que aprovechen el lugar y salen como unos bebés, y los bebés más bebés. Bueno, miren acá, iniciando el recorrido, estamos atravesando estos arcos rojos en acero, se colocaron para que el lugar no vaya a colapsar. Resulta que el enemigo de la sal es el agua diluye la roca. Y por eso al respaldo se coloca esta madera que es de eucalipto. Ahora miren la pared al costado de la izquierda. Este mineral que brilla, el amarillo, se conoce como pirita o marmaja, sulfuro de hierro, conocido como el falso oro o el oro de los tontos, porque no todo lo que brilla, ¿cierto? Impurezas de la sal. Así que todo el oro y toda la sal que quieran llevar y consumir, cortesía de la casa, aprovechenla, disfrútenla. Claro que la sal en gran cantidad se convierte en un laxante y los baños quedan retirados. Tienen que salir corriendo un poquito. Una vez al año no hace daño. Está la segunda catedral de sal en Zipaquirá y la tenemos gracias a la fe de los mineros, ya que este es uno de los trabajos más peligrosos en el mundo. Ellos entran a trabajar, pero no saben si salen con vida. La Catedral de Sal no es solo un lugar turístico. Antes de ser lo que es hoy, fue una mina activa donde durante décadas trabajadores, cientos de mineros, extrayendo sal en condiciones duras, con poca luz, humedad constante y riesgos reales. Mucho antes de que existiera la estructura actual, los propios mineros empezaron a crear pequeños espacios de oración dentro de la mina. Eran lugares sencillos, hechos a mano, donde podían detenerse un momento, antes o después de sus turnos. Con el tiempo, esa idea creció hasta convertirse en una catedral subterránea. La primera versión se inauguró en el 1954, pero debido a problemas de seguridad tuvo que cerrar. Lo que se puede visitar hoy fue inaugurada en el 1995. Lo impresionante es que gran parte del trabajo se hizo siguiendo técnicas de minería, excavando directamente la roca de sal. Más allá de su tamaño o de su diseño, lo que realmente marca este lugar es el origen. Todo nace del trabajo de personas que pasaban horas bajo tierra, en un entorno exigente, y que aún así encontraron la necesidad de crear algo más que un espacio de trabajo. Hoy, al recorrer esos túneles y cámaras, no solo se ve una obra arquitectónica, sino también el resultado de años de esfuerzo, de experiencia minera y de una relación muy directa con la tierra. Es fácil quedarse con lo visual, con lo espectacular del lugar, pero entender de dónde viene
cambia completamente la forma en la que se vive la visita. Hasta luego, muchísimo gusto, bye. Y sigan por favor adelante. Así voy a saber si de verdad es de sal. No se come esto, bebé, no se come. Se va a derretir todo. En vez de minar, así podían chupar las paredes. Ya salimos, amigos, desde la Catedral de Sal. La verdad es, al final eran unas minas y después poco a poco pues han ido haciendo la catedral, ¿no? Pero es sí algo... es impresionante, ¿no? No lo imaginaba tan grande. Es impresionante, de verdad. Además, Marta, la guía, te hace reír mientras te explica que al final cuando te cuentan cosas de historia o del pasado y tal, nunca estás 100% atento, ¿no? En vez la guía era muy dinámica la explicación y además hacía chismecitos, ¿no? Chistes que te hacía divertir también. Y había muchísimos mexicanos con nosotros. Pues algo único en el mundo que vale muchísimo la pena visitar. Hemos hecho muy bien a entrar. Lo único que, bueno, el ticket nos ha hecho un poquito carito, pero bueno. Hemos ido a 180 metros debajo del nivel de la tierra. No, bueno, 180 metros. ¿Cómo se dice? Bajo nivel del mar. No es bajo nivel del mar. Como a 180 metros de profundidad. Bajo tierra, exacto. Bajo tierra, muchísimas gracias. Bajo el nivel del mar, no. 80 metros bajo tierra. Usted aún no ha ido y sabe más sabe que más. nosotros. No, yo soy de aquí de Zipaquirá. Ok. Entonces ya a 180 metros bajo Ok, tierra. perfecto. Muchas gracias, Pues pensar que hemos ido a 180 metros bajo tierra, esta es una locura, de verdad. Las personas que trabajaban ahí, y por esto mismo es el trabajo más difícil por su periculosidad, ¿no? Hemos sido muy malos. Nos hemos ido sin ver la película, que además es en 3D. Hemos fallado mucho, pero tenemos muchísima hambre. Y entonces El estómago manda. el estómago manda, como dice mi mujercita. Ahora bueno, vamos a recuperar el camper, que aún no sé qué nombre le vamos a dar. Y arrancamos. A ver, también le vamos a decir cuánto pagamos de parqueadero. Además, Además no. Bueno, sí, nos ha parecido un poco caro, pero vale la pena, ¿no? Y lo di siempre a pensar el dinero. ¡Tacaña! rata. Ahí está, parqueado. Mirad qué chulo nuestro camperzote. Nos está esperando nuestra casa con ruedas. 13.300 pesos colombianos. Que sería 3 euros y algo, ¿no? ¿El qué? 3 euros y algo. ¿El qué? El parking. ¿Qué más si no? Me han dicho que tienen las mejores sopas de todo el continente. Sí, señor. Así es, ¿no? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo ¿Qué tal? estás? Bien, bien. Aquí con leña, ¿no? Sí, señor, bienvenido. Sopa de arroz con menudo. Sopa de pasta con menudencia de gallina. Hemos pedido caldo de gallina con sus menudencias y además aquí hay un amigo que nos está vigilando para si cae algo. ¿Dónde tendré un perro? Pues ahora con la camper podríamos tener perritos, ¿no? Con la bici ya se hace más duro porque tienes que transportar su comida, el perro que pesa, pues en la camper cuando veríamos un perro así por la calle que necesita ayuda, pues es el primero que se vendría por allá con nosotros. Pero después surge la duda, ¿no? ¿Están más felices así por la calle, con sus amigos, haciendo su vida? ¿O contigo en una camper, viajando por todo el mundo? Es un poco esto la duda, ¿no? Como que le quitas la felicidad en su naturaleza. Bueno, discurso que no se va a poder solucionar ahora porque la camper no es para siempre. Entonces ya es un discurso que vamos a actuar más adelante. En el próximo vídeo descubrimos uno de los pueblos más coloridos que hemos visto en todo el viaje. Pero eso no fue lo mejor, porque probamos el postre que todos nos recomendaron, pisando las piedras de la plaza más grande de América Latina. Así que no te pierdas el próximo vídeo, porque Colombia todavía tiene muchísimo que mostrar.